lo que está pasando en Afganistán. Los talibanes toman control del país, centenares de personas tratan de huir, hay temor por el futuro de las mujeres en Afganistán, pero ¿qué es lo que está pasando y por qué llegamos a este punto? Hola aprendices, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos viendo lo que está pasando en estos momentos en la realidad en Afganistán. Estaremos tratando muchos temas interesantes de lo que está pasando allí. Así que quédate viendo el video que sé que te va a gustar y está muy interesante. La economía de Afganistán está moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional. Este es el problemático panorama económico que escribió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana. Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más inestables, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país. Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación. Ahora, esas ayudas económicas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania le dijo a las cadenas de su país que no le vamos a dar otro centavo más si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley Sharia. Si tú de pronto no sabes qué es la ley Sharia, te la voy a explicar. La ley Sharia o ley islámica es el cuerpo del derecho islámico. Constituye un código detallado de su conducta, en el que se incluyen también sus normas relativas a los modos del culto, los criterios de su moral y de su vida. Ahora, esas ayudas económicas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania le dijo a las cadenas de su país que no le vamos a dar otro centavo más si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley Sharia. El mal de la corrupción. La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en la defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control de Afganistán. Afganistán se dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos. Además, la seguridad y los serios problemas de corrupción. Detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país. De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se ha hecho anuncios sobre nuevas inversiones por parte de las capitales extranjeras, iniciando nuevos negocios. Bueno, aprendices, además de todas, el mal de la corrupción, todas esas cosas negativas que tienen en Afganistán, hay una cosa mucho más extrema. A las mujeres se le están vulnerando mucho los derechos. Me parece insólito e inaudito
que a la mujer se le esté quitando el derecho a la educación. En mayo del 2012, los talibanes tirotearon a Malala Yousafzai en Pakistán por pelear por el derecho de las niñas a recibir educación. A estos integristas les parece innecesario que las mujeres se eduquen y a partir de los 10 años tienen prohibido ir a la escuela. No hablemos ya de la universidad. Durante el primer gobierno talibán, entre 1996 y 2001, muchas escuelas se convirtieron en seminarios. Increíble. ¿Cómo así que las mujeres ya no se pueden pintar las uñas ni aplicar maquillaje? Según Rawa, durante el primer gobierno talibán, hubo reportes de mujeres a las que fueron amputados los dedos por haberse pintado las uñas. Ellas tampoco pueden maquillarse o usar cosméticos. Y si no, se atienen a las estrictas normas de vestir de los talibanes. Corren el riesgo de ser azotadas en público, como ocurrió ya en el pasado y como muchas temen que vuelva a ocurrir. No. Nada de televisión y nada de tobillos. Todas las prohibiciones descritas fueron impuestas por los talibanes entre 1996 y 2001 y nada hace pensar que eso no volverá a suceder. Según el criterio de los radicales, las mujeres no tienen derecho a tener presencia en la radio, en la televisión, ni en reuniones públicas. De hecho, no pueden ni siquiera escuchar música. En una foto de la representadora Karisma Naz, que comete otro pecado, muestra los tobillos. No. A los talibanes no les gustan los deportistas. Por cierto, las mujeres tampoco tienen derecho a participar en actividades deportivas o pertenecer a un club. Incluso hubo épocas durante el régimen talibán en que las castigaban por asomarse a la ventana al salir al balcón. Actividades como el montañismo, practicado por Fátima Sultani, probablemente dejarán de ser posibles ahora en Afganistán. Se incluye otro problema. Las mujeres podrán seguir trabajando fuera de casa, salvo algunas doctoras para atender a mujeres, pues ellas no pueden ser tratadas por médicos varones. Los talibanes prefieren no ver a nadie del sexo femenino en puestos de trabajo. Y si bien el 17 de agosto del 2021 llamaron a los funcionarios en representarse en sus puestos de trabajo, está por verse cuántos derechos les van a reconocer en ese campo. Reducidas a la invisibilidad. Increíble. La lista de prohibiciones es larga. Los castigos son palizas públicas. Las mujeres deben usar un velo que las cubra completamente. No pueden salir solas ni estrechar la mano a un varón. Las lapidaciones por adulterio eran pan de cada día. Las mujeres incluso tenían vedado reír fuerte o ser fotografiadas. Además, muchas veces eran forzarse a casarse, incluso siendo niñas. No, esto no puede ser.
Bueno, aprendices, ahora vamos a ver un poco más al fondo lo que está pasando en Afganistán. RCN Radio para entender lo que pasa y nos detenemos un par de minutos en lo que está pasando en Afganistán. Los talibanes toman control del país, centenares de personas tratan de huir, hay temor por el futuro de las mujeres en Afganistán, pero ¿qué es lo que está pasando y por qué llegamos a este punto? Kelly Cabanna nos responde 3 preguntas sobre lo que está pasando en Afganistán. Inicialmente, Kelly, ¿qué desencadenó este avance rapidísimo talibán en este año 2021? Pues lo primero, Yolanda, que desencadenó este avance fue el inicio del retiro de las tropas extranjeras que estaban en Afganistán, recordemos, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El expresidente Donald Trump anunció el retiro y el presidente Joe Biden lo empezó a hacer efectivo. Este grupo armado, que recordemos fue expulsado del poder tras la invasión en 2001, en 10 días tomó el control del país. Esto porque durante este tiempo se replegaron, esperaron en zonas rurales y actualizaron sus estrategias. Mientras tanto, pues ante la retirada de las tropas extranjeras, el ejército afgano se empezó a diezmar, no tenían agua ni comida y no recibían sueldos desde hace meses. Los talibanes los sobornaron y a cambio de comida, dinero o agua entregaban armas o simplemente huían. Y hubo también guerra psicológica. Varios soldados recibieron sistemáticamente durante estos meses mensajes de texto en los que los motivaban a rendirse o a cooperar. De no ser así, pues se enfrentarían a peores consecuencias, decían los talibanes. Ahora, Kelly, ¿cuál fue la reacción de los otros países frente a la situación en Afganistán en este año? Pues, Yolanda, los países, lejos de apoyar al gobierno afgano, apoyaron la idea de retirada de Estados Unidos y han optado por enviar tropas para retirar a su personal en ese país. Y ante el avance y la cantidad de muertos y desplazados que han dejado los talibanes, pues la delegación que adelanta negociaciones con ellos hace un año les propuso compartir el poder en medio del desespero. Recordemos que desde 2018 ellos vienen negociando un acuerdo de paz en Doha. En ese acuerdo se firmó que si se comprometían a no tomarse pueblos y a no cometer atentados, pues las tropas extranjeras se retirarían. Lejos de cumplirlo, obviamente avanzaron y usaron una estrategia que funcionó, Yolanda, la técnica llamada de adentro hacia afuera. Comenzaron con el control de las áreas rurales y al haberlas asegurado, iban por las grandes ciudades y en medio de la avanzada iban sobornando a los funcionarios de las provincias para hacerse con el control del país. Ahora se pregunta uno, Kelly, 20 años de ocupación, ¿qué pasó en todo este tiempo? Que terminó fortaleciéndose tanto el grupo de los talibanes. Uno diría tropas internacionales que están presentes, mucho conflicto, y sin embargo al final nuevamente se quedan con el poder. Pues, Yolanda, esta guerra, la más costosa de la historia, logró dividir pero no desaparecer al talibán y muchos cuestionan de hecho a Estados Unidos por no impulsar un acuerdo fructífero con el talibán cuando las tropas extranjeras dominaban el territorio. Los talibanes ya gobernaron, recordemos, desde 1996 hasta 2001, buscan retomar un régimen islámico con la aplicación de la Sharia, que es la estricta regla islamista. Las mujeres y las niñas fueron quienes más se vieron afectadas, recordemos, no podían estudiar, hablar en voz alta o en público, transitar fuera de sus casas sin un pariente de sangre o mostrar cualquier parte de su cuerpo o asomarse a los balcones. Los talibanes también prohibieron la televisión, la música, el cine y el maquillaje y en estos 20 años lo que hicieron fue reagruparse, planificar y sobre todo fortalecerse. Una gran preocupación por lo que va a pasar con las mujeres en Afganistán. De hecho, hay llamados internacionales de mujeres a lo largo y ancho del planeta pidiendo que se abran escenarios de refugio para las mujeres afganas que puedan salir de allí e incluso solicitando que las que quieran salir puedan hacerlo. Muchas aristas y muchos elementos para entender en lo que está pasando en Afganistán. Bueno, aprendices, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hayas aprendido demasiado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, comenta qué próximo tema quieres por un próximo video y comparte para que tus amigos y compañeros puedan aprender de esta historia tan pero tan interesante de lo que está pasando en estos momentos en Afganistán. Chao.